Bienvenidos una vez más a estos encuentros virtuales. Hoy tenemos la tercera clase de lo que es la historia de la psicopatología. Lo hacemos a partir de, en este caso, dos textos. Veníamos ya hablando del texto Fundamentos de Psicopatología Psicoanalítica de los doctores José María Álvarez, Ramón Esteban y François Sauvignat, y agregamos en esta oportunidad el manual de psicopatología de los doctores Jarme Esparcia, Talam Caparrós, Armayones Ruiz, Horta y Faja y Requena Barón, todos ellos doctores en psicología de la Universidad de Barcelona. Por el momento hacíamos un recorrido en el capítulo número 4 del primero de los libros citados, que tenía que ver con el desarrollo de los siglos XIX y XX de la disciplina psicopatológica. El manual va haciendo un desarrollo y un paralelo entre principalmente los autores franceses y alemanes, que son los más importantes de la época en la ciencia de la que estamos hablando, aunque también por supuesto hay aportes ingleses y de otros lugares. Y va autor a autor, si bien coloca en algunos títulos algunas definiciones y cambios que nos van orientando, va haciendo un recorrido autor por autor. Nosotros, a efectos de nuestra propia comprensión y de nuestros intereses, hemos dividido hasta ahora este recorrido histórico en dos momentos. Una primer mirada, donde se practica una clínica sincrónica o fotográfica, esto es, la mirada y el entendimiento del cuadro del síndrome en el aquí y ahora, y donde se definía una única patología que era nominada alienación mental, y que esto tenía que ver con dos autores, Pinel y Esquirol. Un quiebre en ese primer momento y un salto a un segundo paradigma, donde ya cambia la mirada sobre la enfermedad mental y cambia la mirada sobre la clínica practicada. Deja de ser la alienación mental de género único y pasamos a hablar ahora de enfermedades mentales. Y pasamos también a un cambio en la clínica. Recuerden ustedes la obra de Bale, pequeña obra y sin fines demasiado pretenciosos, el trabajo con lo que es la parálisis general progresiva y su descubrimiento de la concatenación de distintas enfermedades, le da una mirada temporal, diacrónica o filmográfica, y esto cambia radicalmente lo que es la psicopatología. Justamente este descubrimiento logra la conclusión de si las enfermedades, por parecidas que fueren hoy, han arrancado distinto y tienen un pronóstico distinto, estaríamos hablando no ya de la alienación mental de género único, sino más bien de diversas enfermedades mentales en plural. Como terminamos diciendo la última vez, estas enfermedades empiezan a ser estudiadas por franceses y por alemanes, y cada una de las 5 o 6 universidades de estos lugares van generando sus propias miradas, sus propias investigaciones y sus propios libros, lo que genera una gran cantidad de bibliografía, y que por más que hubiera un debate y un diálogo entre las escuelas, no había un consenso, un acuerdo, y en ese escenario, en ese estado de cosas, hubiese sido muy complicado el hecho de avanzar como una ciencia única que pudiera llegar a algún tipo de destino, ¿no? Esto se hubiese desmembrado de tal manera que no podríamos hoy estar hablando de psicopatología. Van a pasar varios fenómenos en el medio. Seguramente fue necesario este escenario. De no haber habido toda esta mezcla de libros, no hubiesen prendido también tan fuertemente en la psicopatología los fenómenos que continúan. ¿Qué va a aparecer en esta época? La psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt va a empezar a dar cuenta no ya de en eventos aislados, sino de una mirada más estructural. ¿Quién va a aparecer también ahí en esa época? Saussure. Si bien no tiene ningún tipo de pretensiones para con la
para con ninguna otra cosa en realidad que no fuera la lingüística, su mirada de una lingüística estructuralista, como habrán escuchado ya en alguna oportunidad, halló cabida en muchas de las ciencias de su época. Y ahí vamos a encontrar una antropología estructuralista con Lévi-Strauss, vamos a encontrar una posición psicoanalítica estructuralista con Lacan y así en algunas otras ciencias. Pero va a aparecer también principalmente la obra de Freud, de la que por supuesto no nos vamos a detener porque es más conocida. Freud, como sabemos, va a encontrar la entrada al mundo de la psicopatología no por las puertas de entrada lógicas, que son las que estuvimos hablando nosotros hasta ahora, sino más bien por Charcot. Charcot se encarga de estudiar la histeria, aquello que algunos psiquiatras decían no es una enfermedad, es pura simulación, aquello que estaba vinculado únicamente al hístero, al útero y una cuestión propiamente femenina, aquello que la medicina había corrido a un costado, Charcot lo va a tomar y hacer los estudios que seguramente ustedes conocerán. Charcot, por otro lado, le da entidad médico-científica a la hipnosis, cuestión que estaba en un lugar de bastante más oscurantismo en aquel entonces y que hoy vuelve a aquel sitio, pero logra, a través de esta mirada y de esta hipnosis que ahí él practicaba, entender a la patología mental, en este caso histérica, como un estado oculto a la conciencia, pero no ajeno a la mente. Es interesante que Charcot nunca haya hablado de psicología, y si ustedes leyeran algunos de los escritos, muy poco antes de morir, uno dice cuando lee la producción escrita de este autor, estuvo a nada de dar el salto a la psicología. Sin embargo, él quedó siempre del lado de la medicina y termina queriendo como fin último encontrar la parte orgánica de todo esto. Freud, que entonces fue su alumno, fue becado desde su universidad para perfeccionarse con Charcot, fue el que va a dar ese salto. Como sabemos, Freud encuentra la causa última a través de la asociación libre en lo que él va a nominar el inconsciente de las pacientes histéricas. Va a ser extensivo este modelo al resto de las enfermedades. Van a quedar emparejadas la histeria, las fobias y la neurosis obsesiva, pero también va a incursionar en la psicosis, va a trabajar con la demencia precoz y con la paranoia, va a fracasar en sus intentos curativos, pero no en sus intentos explicativos, y también va a abordar la perversión. Y claramente a partir del Edipo nos van a quedar tres posiciones distintas. Freud nunca termina de aclararlas del todo como tres, sí de diferenciar perfectamente la neurosis de la psicosis, más que nada por sus intereses y por sus resultados, como él las llamaba en un momento, psiconeurosis de transferencia, lo que hoy conocemos como neurosis, son tratables por el psicoanálisis porque logran hacer transferencia precisamente. Las psiconeurosis narcisistas o psicosis son las que el psicoanálisis no podría tratar por no lograr una transferencia médico-paciente, y deja ahí esa división. Es Lacan, un poco más adelante, el que nos va a aclarar taxativamente las tres estructuras y los tres tipos de salidas edípicas. Cuando ocurra la negación, cuando la castración no quiera ser aceptada, tendremos un perverso. Cuando ocurra en términos de la forclusión y no haya ningún tipo de inscripción de esa falta, tendremos un psicótico. Y cuando se asuma la castración y se la tramite, tendremos un neurótico, pero esto es harina de otro costal y veremos esto más adelante. ¿Qué aporte da Freud? Dividir en tres lo que estaba dividido en centenares de enfermedades. Y por esto la psicopatología va a tomar
su obra y va a tomar el psicoanálisis, y desde ese momento la historia de la psicopatología se va a dividir en cruces entre médicos y psicoanalistas, diálogos de encuentros y de desencuentros entre ellos. Bleuler, un discípulo de Freud, un psiquiatra, va a hacer otro aporte fundamental en ese momento, que es descubrir que lo que se llamaba demencia precoz, porque digamos el término precoz tenía que ver con que esto definitivamente terminaría en una demencia. Bueno, él va a encontrar que en realidad no todas las demencias precoz terminan en demencia. Y se va a meter un poco en el funcionamiento mental de estas personas y va a llamar a partir de ese momento a esta enfermedad de esquizofrenia, el nombre que tiene hasta hoy. Hablar de esquizofrenia, cuya etimología es mente dividida, está poniendo el acento, si bien desde la psiquiatría, en el fenómeno mental. No hablamos ya, como los psiquiatras anteriores, de síntomas, de la mirada clínica, sino más bien intentamos entender al fenómeno por dentro. Y por otro lado va a ser un gran aporte que hoy está registrado en las clasificaciones que veremos más adelante, que son los síntomas primarios y secundarios. Los más espectaculares y los que encontramos ahí, que diríamos dividen agua, son los secundarios, no los tan importantes, que son las alucinaciones, los delirios, los fenómenos motrices, y los más importantes, los menos espectaculares, son los básicos y los que definen en realidad la estructura, son la parte afectiva, la parte asociativa, el aplanamiento en las emociones y demás, que ya nos detendremos en otro momento. Pero Bleuler entonces hace ese gran aporte. Después tendremos dentro de esta misma lógica a Clérambault, un francés que va a hablar también de el automatismo mental. Hay una parte de la mente que se independiza y automáticamente empieza a funcionar, y el resto de la personalidad tiene que lidiar con eso y ver qué hace. Bueno, las voces, los fenómenos repetitivos de estas patologías mentales serían una forma de tramitación de ese automatismo mental. Avanzando van a encontrar a Jaspers, padre de la fenomenología. Él va a estudiar cómo opera la conciencia en cada una de estas patologías mentales, y con el correr del tiempo los desarrollos más importantes seguramente los vamos a encontrar en Henriet y en los postfreudianos. Los postfreudianos, hay varias oleadas. Es muy importante la obra de Melanie Klein. Melanie Klein va a entender a la psicopatología como una evolución. El ser humano pasaría por dos estadios previos al Edipo, y estos dos estadios marcarían un poco la estructura definitiva. Primero, una posición esquizoparanoide, y esto tiene que ver con una relación con los objetos de proyección o introyección, de huida y de confrontación. Pero después, cuando ya hay una síntesis del yo, estaríamos hablando de una posición depresiva, que es la misma que aparecería en fenómenos posteriores de la vida, como el duelo. Para Melanie Klein y para esta parte de la escuela inglesa, digamos que la neurosis, los que creemos ser neuróticos, somos algo así como psicóticos evolucionados. Y los psicóticos son los que no pudieron nunca llegar a ese tipo de evolución. Pero ahí tenemos nuevamente las dos grandes estructuras separadas. Dentro de los postfreudianos es importante la escuela del yo en los Estados Unidos, pero solamente hace un aporte a la parte consciente. Es importante, por supuesto, la obra de Anna Freud, pero más que nada va a hablar del yo y de las defensas del yo. Es importante la obra de Heinz Kohut, pero su obra se va a basar principalmente en lo que hoy conocemos como patologías narcisistas, esos cuadros que no terminan nunca de caer en la psicosis porque no tienen fenómenos de pérdida de realidad, pero tampoco son neuróticos porque no tienen una organización psíquica como para entenderlos como neuróticos. La psiquiatría los nombra como borderline, como que estarían ahí en el medio de los dos. Kohut habla de un trastorno del narcisismo y tiene muy sólidas descripciones a este respecto, pero tampoco en el mundo de la psicopatología su obra es tan importante.
Y les decía Henry A. antes de ir hacia el punto final. Henry A. es médico y es organicista, es biologicista, pero así y todo, ya en esta época de la psicopatología, debe explicar su teoría desde los fenómenos mentales. Su teoría se conoce como la del organodinamismo. Él cree que por supuesto hay un órgano básico que es el que se desordena, pero lo mismo, habla de una psicopatología estructuralista, ¿no? Está siempre dentro de este tercer paradigma. Un tercer paradigma que no perdió en casi todas las miradas la clínica diacrónica, pero que algunos como Jaspers y otros también tienen una mirada un poco sincrónica. Lacan sería discutible cuando define la estructura en consultorio, si es diacrónico o es sincrónico. Se pierde, se diluye un poco la importancia en este caso de la sincronía o diacronía de la clínica. Es mucho más contundente el paradigma y la explicación estructuralista, ¿no? Henry A., como decíamos, va a hablar de una estructura con un orden jerárquico, y la patología mental sería la falla, el daño en algún lugar de esa estructura jerárquica. La psicosis estaría en el punto superior. Una parte superior de la estructura se desorganiza y las partes inferiores quedan sueltas y hacen, hablando coloquialmente, lo que pueden. Y esto sería la patología mental. La obra de Henry A. todavía es importante y en la psiquiatría moderna se la toma como parte propia a pesar de los cambios profundos que hubo últimamente. Entre esta obra y los manuales de los que terminamos hablando ahora van a pasar pocos años y en el medio van a ocurrir dos fenómenos más que interesantes. Primero es la aparición de los psicofármacos. Hoy por hoy, para la psiquiatría casi que serían el único tratamiento, el tratamiento inevitable. Pero hay en el medio un movimiento que en la materia de psicología social en algún momento analizamos y es lo que se llama la antipsiquiatría. Cuando la psiquiatría empezó a nominar todo el tiempo y a encontrar tantos cuadros y tantos diagnósticos y a manicomializar a la población enferma, y en los distintos manicomios ocurrían excesos y pérdida de derechos básicos, Laing aparece con la antipsiquiatría. Dialoga con Gregory Bateson, a quien conocemos, con Rosenham, quien hace el experimento de los pseudopacientes ingresados ahí a los neuropsiquiátricos y saliendo de esos lugares con esos informes desgarradores y contundentes en contra de esa patología. Cuestión que la antipsiquiatría en los años 60 hace mucha fuerza, pero esa antipsiquiatría y esa antiteoría no tiene realmente una teoría de base que nos lleve a pensar, por más que ellos lo digan, que nos pueda llevar a pensar que no existiría la enfermedad mental. La enfermedad mental claramente existe y hay que tratarla de alguna manera, y en esta parte la antipsiquiatría hace agua, pero tenemos que nombrar este movimiento porque es importante en cuanto al tratamiento y a la nueva clínica. Si hoy estamos debatiendo la desmanicomialización, y es ley en nuestro país y en otros países, y hay grandes experiencias y prolíficas experiencias de tratamiento con la psicosis por fuera de la hospitalización, tiene que ver con el aporte que hizo este movimiento, que bueno, como todos esos movimientos revolucionarios y no demasiado consistentes en ideas, dejan algún tipo de buen resultado, y en este caso es este. Pero llegamos a nuestra época, la parte de psicopatológica de nuestra época, que están conviviendo las dos miradas, la psicoanalítica por un lado, tratando de entender la parte psicodinámica, la parte más mental de los trastornos, y la parte psiquiátrica, donde han aparecido los manuales diagnósticos. Tenemos dos en vigencia, lo que es la clasificación CIE o Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la que se usa en Europa, y los manuales DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico, DSM por su
nominación inglesa, estadounidense en realidad, que lo que van a hacer es clasificar, y esto es lo que van a ustedes encontrar en el manual de psicopatología, el capítulo 5, la división 5 del capítulo 1, que es la que incluimos. ¿Por qué clasificar? Ahí van a encontrar las críticas que se le hicieron, esta cuestión de la etiqueta, esta cuestión de tranquilizar simplemente dando un diagnóstico, pero a la vez ellos desde ese manual van a defender la clasificación. Leerán ustedes entonces las razones de la necesidad de dividir, de encontrar un verdadero tratamiento a cada una de esos lugares. Pero bueno, ¿qué decir? Ustedes leerán y preguntarán después lo que haga falta. ¿Dónde clasificamos? Bueno, en nichos, en lugares, en estantes que alguien, algún teórico o algún grupo de profesionales alguna vez ha escrito. Ponemos los cuadrados y vemos cada sujeto dentro de qué cuadrado entra. Un poco es esta la lógica. ¿Qué grado de cientificidad tiene esto? Ninguno que resista el método científico. Las clasificaciones tienen que ver con lugares generados por consenso. Por supuesto, estamos hablando de 200 años más o menos en que vienen sucediendo este tipo de clasificaciones, que se van encontrando síndromes muy característicos. Ninguno podría negar la paranoia, ninguno podría negar la esquizofrenia, ni la psicosis maníaco-depresiva u hoy trastorno bipolar. Por supuesto que son entidades clínicas muy verificadas, pero bueno, estos manuales tienen otras muchas nomenclaturas, todas ellas por supuesto que tienen que ver con un consenso médico y no otra cosa. Tienen utilidad, por supuesto, sirven a efectos de entender un tratamiento, pero más que nada sirven a efectos de entendernos unos con otros. Y hoy las obras sociales o las empresas de medicina piden la nomenclatura de esas clasificaciones para, en la derivación de un sujeto de un lugar a otro, saber de qué se trata. Si se usan no desmesuradamente, por supuesto que tienen una utilidad y un ordenamiento. Pero lo peligroso de esto es que también sirven para automáticamente permitir la medicación. Asistimos hoy desde el lado de la psiquiatría también a una peligrosa psicopatología que podríamos bautizar nosotros acá como psicopatología química. Muchos cuadros terminan de ser diagnosticados no desde la mirada clínica, sino desde la respuesta al psicofármaco. El caso más característico es el del trastorno bipolar. Lo hablaremos en otro momento, pero donde una persona llega con sintomatología depresiva, es medicado naturalmente con un antidepresivo y la persona pasa a una fase maníaca. Y ahí el psiquiatra se da cuenta entonces, bueno, no, en realidad no era un depresivo, estamos hablando de un trastorno bipolar. Entonces ahí, ¿quién hizo el diagnóstico? No la mirada clínica, sino el efecto químico de la medicación. Recapitulando y terminando, y ustedes después podrán hacer en el foro las preguntas que crean necesarias. Hemos hablado entonces de un recorrido que dividimos en 4 momentos: alienación mental y clínica sincrónica en un primer momento, enfermedades mentales en plural y el pase a la clínica diacrónica en un segundo momento, grandes estructuras psicopatológicas a partir del psicoanálisis y la obra de Bleuler, Clerambault, a partir de un tercer momento, y por último, la época contemporánea y actual, la psicopatología de manuales, la psicopatología de psicofármacos, la psicopatología del DSM y del manual CIE. Vamos a llegar hasta aquí. Quedamos, por supuesto, a la expectativa de cualquier tipo de comentarios y preguntas. Ha sido un placer
cerrar este primer momento y estamos encontrándonos nuevamente en nuevos videos.